Entonces, vamos a tener aquí una parte interna de la neurona, representando esta parte el axón, y una parte externa. Esta es la parte externa de la neurona. Y esta es la parte interna. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del potencial de acción, primero tenemos que hablar del potencial de reposo. Para ello vamos a establecer una línea de una carga de voltaje, estando el punto de equilibrio en los 0 milivoltios. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos sabido, la naturaleza es perezosa y le gusta mantener un cierto equilibrio. Entonces, en términos iniciales, pudiéramos decir que en dado caso el voltaje hubiera querido mantenerse en 0 voltios, pero vamos a tener una serie de características, entre ellas primero la bomba sodio-potasio, que como ya decimos, al expulsar en cada ciclo 3 iones de sodio y meter 2 de potasio, a pesar de ser los dos cationes, el voltaje va a empezar a bajar porque se sacan 3 iones por cada 2 que se meten. Entonces, con el tiempo se va a llegar a un voltaje de menos 75 milivoltios aproximadamente. Esto es el famoso potencial de reposo, que es cuando la neurona está preparada para activarse. No está activada todavía con su potencial de acción, pero es capaz de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llegan otras neuronas y acá en la parte del soma o cuerpo neuronal se le mandan neurotransmisores? Aquí tenemos una neurona presináptica y acá una dendrita, por ejemplo, y de la terminal axónica sale un neurotransmisor excitatorio. Ahí tendremos lo que es un potencial posináptico excitatorio. ¿Qué es lo que pudiera ser un potencial posináptico excitatorio? Pues, como su nombre lo dice, estimular a la neurona. Por lo tanto, lo que haría sería subir el voltaje. Si el mensaje es excitatorio, la neurona va a subir su voltaje. Entonces, estas actividades lo que hacen es... Por tanto, si decimos que la neurona presináptica libera neurotransmisores excitatorios que embonan aquí, vamos a decir que va a embonar en canales iónicos dependientes de voltaje. Obviamente, si la neurona únicamente se quedara en este potencial de reposo, no activaría nada porque no habría potencial de acción y básicamente no habría ningún proceso neuronal o mental. El asunto justamente ahora es que vamos a ver que hay la influencia de otras neuronas. Entonces, si ahorita estamos midiendo la actividad eléctrica de esta neurona, pero aquí contamos con el botón terminal de una neurona presináptica que le va a mandar un mensaje a esta neurona que medimos en esta dendrita. Lo que pudiera ocurrir es que la neurona presináptica lanza sus neurotransmisores que embonan en receptores de, en este momento vamos a ver, canales iónicos dependientes de ligando. Ya habíamos comentado que los canales iónicos que se abren mediante un neurotransmisor son canales iónicos dependientes de ligando. Así que una vez que esta información es recibida por esta neurona postsináptica que estamos midiendo, lo que va a ocurrir es, generalmente vamos a poner el ejemplo del sodio, va a empezar a subir el voltaje de la neurona. Si está abriendo canales de sodio dependientes de ligando, como la carga interna de la neurona es negativa, el sodio va a empezar a entrar a la neurona por la ley de la atracción de las cargas. El positivo del sodio va a ser atraído por lo negativo dentro de la neurona y esto va a empezar a subir el voltaje. Ahora,
Si el voltaje llega a el umbral, que serían unos menos 45 milivoltios, si la estimulación llega al umbral de excitación, va a ocurrir una cosa curiosa, que es que se van a abrir los canales de sodio dependientes de voltaje. Recordemos que estos canales únicamente se abren cuando tienen una predilección y hay un cierto voltaje en la célula. Entonces, al tener menos 45 milivoltios, estos canales se van a abrir completamente. Y dado que en este momento de todas formas la neurona está a menos 45 milivoltios, sigue siendo negativa, por tanto, cuando se abren de golpe los canales, el sodio va a entrar apresurado a la célula. Entonces va a haber un sobreflujo de sodio que entra de golpe. Entra tan rápido que toda esta sobrecarga de sodio va a hacer la célula por adentro muy positiva, a tal punto en el cual no solamente va a haber llegado a los 0 voltios, sino que se va a llegar a un voltaje positivo. Varios textos lo que nos informan es que esto es aproximadamente más 40 milivoltios. Algunos más, otros menos. Pero aquí lo interesante es que ya la neurona tiene una carga positiva. En este momento en el que se da el potencial de acción, las cargas iónicas que había adentro y afuera de la célula se van a invertir. Ya decíamos que en estado de reposo había muy poco sodio adentro de la célula, pero en este momento, como el sodio se precipitó, va a venir con toda la fuerza desarrollada por la ley de las cargas, en la cual el sodio positivo va a venir de manera muy brusca hacia el ámbito que solía ser negativo, y ahora todo este sodio positivo se va a quedar adentro de la neurona generando esta carga positiva. A su vez, como el mismo sodio entró muy bruscamente a la célula, va a llegar y va a venir con su carga positiva expulsando a los iones de potasio que estaban residentes aquí. Porque como positivo y positivo se repelen y esta fuerza positiva del sodio entró muy bruscamente, el potasio va a salir expulsado de la célula hacia el exterior. Como para este punto ya cambió la carga neuronal, los canales de sodio van a verse bloqueados y el sodio va a quedarse atascado adentro, expulsando el potasio. Es entonces cuando vuelve a entrar la bomba sodio-potasio y empieza a sacar 3 iones de sodio por cada 2 de potasio que empieza a meter. Y aquí se va a empezar la fase de repolarización, en la cual la neurona vuelve a su voltaje negativo. Lo siguiente que vamos a ver es que cuando se llega la carga a los positivos 40 milivoltios, los canales de sodio dependientes de voltaje empiezan a darse cuenta de que aquí ya este umbral de este voltaje tampoco les gustó, por tanto se van a bloquear. Entonces, aquí a los más 40 milivoltios se van a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Y el sodio se va a quedar atorado adentro de la neurona. Una vez que ya tenemos este voltaje positivo, lo siguiente que va a ocurrir es que, ya que se cerran los canales de sodio dependientes de voltaje, va a volver a actuar en primera la bomba sodio-potasio, que recordemos que la bomba sodio-potasio baja el voltaje. Número 1. Y número 2, otra cosa que va a suceder es que como entró el sodio de golpe e hizo el voltaje positivo, los iones de potasio, que también son positivos, van a sentir que el interior de la célula está bastante positivo y por tanto el potasio va a salir expulsado con la misma fuerza con la que el sodio había entrado, y esto va a ser incluso la carga neuronal un poco negativa, incluso un poco más negativa de lo que se encontraba en el potencial de reposo. A esto se le conoce como hiperpolarización. Después de un rato se van a volver a desbloquear varios canales, la célula va a empezar a buscar una homeostasis y luego va a volver a subir un poco el voltaje,
para quedarse de nuevo en el potencial de reposo. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que como aquí hay bloqueados canales de sodio, en este momento el umbral está muy negativo y aun si se le estimulara suficiente a la neurona, como los canales están bloqueados, aquí no podría haber otro potencial de acción. Tiene que esperarse a que se desbloqueen nuevamente los canales de sodio dependientes de voltaje y que se vuelva al potencial de reposo para que entonces pueda haber más estimulación y luego otro potencial de acción.